Buenas tardes, hermanos de Casa de Esperanza y todos los que nos miran este día, el Día del Señor. Sean bienvenidos a este tiempo donde vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Nuestra iglesia está ubicada aquí en Los Mochis, somos una iglesia bautista reformada. Nuestro nombre es Iglesia Cristiana Casa de Esperanza. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema: los finales son para la gratitud, los comienzos son para la fe. Basado en una meditación del pastor John Piper, hemos tomado el título: los finales son para la gratitud y los comienzos son para la fe. Vamos a recordar la providencia de Dios en la partida a casa de un peregrino. Esta semana, el jueves, vimos la partida de nuestra hermana Esperanza a la casa del Señor, a la morada eterna. Ha sido un tiempo triste para nosotros, mezclado entre tristeza y alegría, al saber que ella ya está descansando en los brazos del Señor, ya está en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo hay tristeza en nuestros corazones por la separación, por la partida, pero estamos fortalecidos en el Señor y estamos orando también para que Dios fortalezca y siga consolando a la familia Ochoa Vázquez en este tiempo. Así que este mensaje lo hemos titulado de esa manera: los finales son para la gratitud y los comienzos son para la fe. El puritano John Flavel escribió un libro llamado El misterio de la providencia. Es un libro excelente que recomiendo a todo creyente debe leer, El misterio de la providencia. Y una de sus partes del misterio de la providencia por el que fue escrito es que él nos exhorta precisamente a meditar en la providencia de Dios. Y una cita tomada de este libro dice: es el deber de los santos, especialmente en tiempos de dificultades, reflexionar en las obras de providencia para con ellos en todas las situaciones y a través de todas las etapas de sus vidas. Así que esta exhortación de parte del pastor Flavel nos llama a meditar en la providencia de Dios, especialmente cuando estamos pasando por dificultades y pruebas, y reflexionar en ese momento en las obras de providencia que Dios nos ha concedido a través de los años y a través de todas las etapas de nuestras vidas. La meditación de Flavel está basada en el Salmo 57, verso 2, y lo voy a leer en 3 versiones: la versión Reina Valera, la versión de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Dice así el Salmo 57, verso 2: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, versión 60. En la versión de las Américas dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Este es el Dios que tiene control de todas nuestras vidas. Clamamos a Él porque Él nos escucha, y todas las cosas que nos suceden en nuestras vidas están diseñadas en su propósito y su plan para nosotros. Tanto las cosas buenas como aquellas que no son tan buenas en un sentido, pero todo es usado para el bien nuestro. Todas las cosas trabajan bien para los que amamos a Dios. Todo lo hace para mí. Todo lo que hace el Señor nos favorece a los que amamos al Señor. Y quisiéramos meditar precisamente en la providencia de Dios en la vida de Israel o Jacob, y cómo podemos aplicarlo en este tiempo que como congregación estamos pasando por un tiempo de tristeza ante la separación de nuestra hermana que ha ido a la morada celestial, y también para traer consuelo a los creyentes y en especial a su familia en este tiempo que están pasando de separación, de tristeza, pero al mismo tiempo de gozo de saber que la hermana Esperanza ya no está enferma, ya no sufre, no tiene ninguna dolencia. Ahora está en los brazos de su Salvador, al que amó, al que sirvió, al que compartió durante toda su vida. Así que en memoria de ella, de su vida y de su testimonio, hemos titulado este mensaje que los finales son para la gratitud y los comienzos son para la fe. Y vamos a tomar este texto de Génesis 48, precisamente cuando Jacob se va a despedir, va a morir y va a bendecir a los hijos de José. Está ante la inminente muerte Israel, y entonces va a bendecir a sus 2 nietos,
Manasés y Efraín. Y claro, después en la providencia de Dios también Él cambia el orden y bendice a Efraín por encima de Manasés. Así que los cambia. Vamos a ir al pasaje bíblico, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Génesis 48 y vamos a estar en los versículos 1 al 11 para ver la primera parte. Los finales son para la gratitud. Versículo 1 al 11, dice la palabra de Dios: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Versículo 11. Concluimos esta primera parte y vamos a meditar precisamente en estos primeros 11 versículos que nos hablan que los finales son para la gratitud. Y estamos ante un final en la vida de un peregrino, de nuestra hermana Esperanza. Ha sido el final en su vida en esta tierra, pero un comienzo para nosotros en la fe también, para continuar, y para la familia también en este tiempo. Y recordando también la muerte de Israel, de Jacob, vemos estos versículos y vemos cómo Jacob o Israel puede de alguna manera dar gracias al Señor. Puede recordar la providencia de Dios en los días pasados, desde que era un joven, cuando huyó de su casa por temor a la ira de Esaú, que quería matarlo, y se fue a Padán Aram. En los primeros 2 versículos nos habla primeramente de la vida de Jacob y de quién era él y de lo que ha venido haciendo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Aquí vemos en los últimos días, podríamos decir, de la vida de Israel o de Jacob, cómo se esfuerza, se sienta al saber que viene José a visitarlo, y también sus 2 nietos, toma fuerza, se sienta sobre la cama porque quiere hablar con ellos y bendecirlos. José es un hombre de fe, pero Israel y Jacob es un hombre de fe también, y en esa fe se levanta para bendecir a sus nietos. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, que nos trae más luz acerca de esto. En Hebreos 11, verso 21, dice el autor de Hebreos: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Hebreos 11, verso 21. Por la fe, Jacob. Este es un hombre de fe, está a punto de morir. Tiene 147 años, ha vivido 130 años antes de entrar a Egipto y 17 años vivió en Egipto, como nos lo señala en Génesis 47, verso 31. E Israel dice aquí en los versículos 28, Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Así que está a unos días de morir, o probablemente unas horas de morir, antes de bendecir a los hijos de José y después bendecir a todas las tribus de Israel que estaban presentes, a todos sus hijos. Pero aquí lo primero que vemos es que este hombre es un hombre de fe, un hombre que ha caminado con Dios, que ha sufrido también,
que ha visto la mano de Dios sobre su vida y la transformación completa hasta convertirse de Jacob en Israel. Dios ha cambiado su nombre. El suplantador, el engañador, el que buscaba la primogenitura por su propia astucia, ha sido transformado por el poder del Dios de Abraham y el Dios de Isaac, que ahora, precisamente, ante la inminencia de su muerte, al saber que José viene a visitarle, se levanta y toma fuerzas. Por eso dice Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y este esfuerzo que hace Israel y sentarse sobre la cama nos habla de su fe, de que él va a dar una bendición y va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho durante toda su vida. Y esto es algo muy tremendo. En versículo 31 de Génesis 47, probablemente unos meses o semanas, no lo sabemos, el texto bíblico no nos dice, pero si nos damos cuenta, en Génesis 47, 31, ya lo había visitado José de una manera personal y le había dicho un último deseo. Le había pedido un último deseo. Génesis 47, verso 30 dice, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Otra versión dice, adoró apoyado sobre su bastón. Allí cuando José le prometió que iban a llevar sus restos de nuevo a Canaán, lo que hizo Jacob es adorar al Señor. Se inclinó para adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, a su Dios, el que lo había guardado durante toda su peregrinación y que lo había traído a Egipto para ver la misericordia y la grandeza de Dios al salvar a José y al ponerlo como un hombre tan prominente en Egipto como el segundo de Faraón. La Biblia Reformada de Estudio dice de este versículo 31, lo que hizo Jacob al adorar sobre su bastón o sobre su cama, como dice la versión Reina Valera, es una expresión reverente de acción de gracias porque su último deseo será cumplido. Así que lo que hace al saber que su hijo José iba a cumplir esa promesa es adorar al Señor porque Él es un hombre de fe. Ha caminado a través de toda esta peregrinación y ha visto la mano poderosa de Dios, del Dios de Abraham y del Dios de Isaac, del Dios de sus padres. Ha ido por todo este tiempo. Por eso decimos que los finales son para dar gracias, para la gratitud. Y Jacob, unos meses y probablemente días y horas antes de morir, lo que hace es dar gracias a Dios, adorar y bendecir al Señor por lo que Él ha hecho a través de toda su vida. Nosotros también damos gracias por la vida de nuestra hermana Esperanza de Ochoa, por su testimonio, por su vida, por su generosidad, por su fe, por su valor para compartir de Cristo con otros y por el legado que nos ha dejado como congregación y el legado que ha dejado también a su familia, a sus hijos, a su esposo, a otros que han visto su caminar en Cristo por tantos años. Gracias a Dios porque necesitamos hombres y mujeres así, que caminen por fe y aún en el último tiempo de su vida, volteen hacia atrás y digan gracias, adoren al Señor con sus vidas, porque todo proviene del Señor. Jacob entonces es un hombre de fe y este hombre de fe hace un recuento de la providencia de Dios a través de toda su vida, desde que tuvo un encuentro con Dios en el camino a Padán Aram. Versículo 4 al 7 nos habla de ese recuento, esas memorias que él recordaba y ahora ante los nietos y ante José en su lecho de muerte puede recordarlas con gratitud y de ver la mano del Señor sobre toda su vida. Versículo 4 dice, verso 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Recuerda las bendiciones pasadas, las bendiciones de Dios, en especial ese encuentro cuando soñó en esa escalera que llegaba al cielo y tocaba la tierra. Y ángeles bajaban y subían sobre esa escalera.
cuando se quedó dormido sobre una roca como almohada y despertó y dijo, y tuvo temor y dijo, en verdad, Dios está aquí, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Fue cuando Dios le prometió que él sería heredero de naciones. Era el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y esa historia que está recordando aquí Jacob es la historia del Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. O sea, Betel. Quisiera llevarles rápidamente ahí a Génesis 28, versículo 12 al 19, donde tenemos esta historia cuando sucedió lo que Jacob ahora en su lecho de muerte está recordando. Génesis 28, verso 12 al 19. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Casa de Dios. Este es el encuentro que tuvo, o lo podríamos decir, el encuentro espiritual que tuvo Jacob, el engañador, con el Dios omnipotente, el Dios de Abraham y de Isaac, su padre. Y ahí fue confrontado con Dios para rendirse y empezar su vida como un peregrino. Digamos que estaba recordando su conversión, igual que nosotros. En la providencia de Dios debemos constantemente recordar cómo el Señor nos salvó un día, cómo usó personas, circunstancias para que nosotros viniéramos a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es hermoso cuando un día encontramos a esa escalera que es Cristo. Dios usó hombres y mujeres, literatura, radio, lo que haya sido, pero seguramente usó a alguien para llevarnos el evangelio de Jesucristo. Y aquí Jacob, al contar y al platicar en la cama, en el lecho de muerte, está recordando el encuentro espiritual que tuvo allá en Betel. Allí se me apareció, dice, el Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y esa es la promesa. He aquí te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y vemos que esto es por la gracia. Si nosotros vemos la historia de Esaú y de Jacob, podríamos decir que el que merecía esta salvación era Esaú. Pero el suplantador, el engañador, el que cometió fraude, mentira, engaño a su padre, en complot con su madre, no merecía esta bendición. Pero así es la misericordia de Dios. Él escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no sirve, a lo que el mundo considera como inútil, que no vale. Dios lo transforma para su gloria. Y así que el encuentro con el Dios omnipotente vuelve a la memoria otra vez en los últimos momentos de la vida de Israel, para testimonio de su propio hijo y de sus nietos. Escapando de la furia de su hermano Esaú, viajando a Padan Aram, Dios le encontró en el camino, como un día nos encontró a nosotros también para traernos salvación. Y así también en la vida de nuestra hermana Esperanza, platicando cómo ella llegó a conocer al Señor Jesucristo un día en Monterrey, después fue llamada a prepararse para el ministerio y fue a la ciudad de Chihuahua, donde se preparó en un instituto bíblico, donde empezó a servir al Señor durante su juventud. Después contrajo matrimonio con nuestro hermano Moisés Ochoa, formaron una familia, llegaron a esta ciudad de Los Mochis hace muchos años y se establecieron aquí para compartir, para
crecer en el Señor, para dar testimonio a otros de lo que Dios había hecho y aún a sus hijos también. Y ese es el legado que ella nos compartió muchas veces, de cómo el Señor tuvo misericordia de ella un día. Y también nosotros podemos dar testimonio cómo Dios un día nos alcanzó en su misericordia, cómo nos salvó. Siempre debemos recordar la providencia de Dios y dar gracias por ese pastor, por ese hermano, por esa abuela, por esa madre, por ese tío, lo que haya sido que Dios usó para llevarnos el Evangelio de Cristo, para compartirnos la palabra de Dios y para hacernos conocer al Salvador. Gracias al Señor en su providencia por eso. Y después, en el recuento que Israel está haciendo, o Jacob está haciendo, sigue recordando las bendiciones pasadas que Dios ha hecho. Vean en el versículo 25 y 6, aquí en capítulo 48 de Génesis. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí Jacob bendice, alaba, da gracias a Dios por la bendición de ver a sus nietos. Él nunca pensó volver a ver a su hijo José. Siempre creyó que estaban muertos. La mentira de los hermanos lo había consumido por tantos años. Pero cuando vio a José, cuando escuchó las noticias de que José estaba vivo, al principio no lo creía. Al principio pensó que sus hermanos, que sus hijos le estaban engañando de nuevo. Pero una vez que vio los carros que había mandado José, los carros de Faraón, vio también la provisión abundante que había mandado José, cobró ánimo y dijo: iré a Egipto para ver a mi hijo. Y así vivió 17 años en Egipto. Vio a José y vio a sus nietos, Manasés y Efraín, hijos que él no había considerado ver jamás. Y ahora da gracias y bendice al Señor por estos hijos, por José. Oh, es algo tremendo. Debe haber sido una escena que nos toca el corazón al comprender cómo este abuelo sentado en el lecho de muerte ve a sus nietos, ve a su hijo, a quien amaba, al hijo de la esposa amada, Raquel. Y en ese momento él mismo dice: estos hijos ahora serán míos. Míos son. Los que te nazcan después, José, serán tuyos. Pero estos dos son míos. Igual que Rubén y Simeón. Los está diciendo que los va a adoptar como sus hijos. Y finalmente, más adelante, vamos a ver en la historia de Israel que llegan a convertirse en 2 tribus de Israel. Así que José llega a convertirse más tarde en el primogénito en lugar de Rubén. Y toma doble porción de la tierra de Canaán. Este padre en el lecho de muerte da gracias al Señor. Da gracias al Señor por las bendiciones cuando conoció a Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham y de Isaac. Y da gracias por poder ver a sus nietos y ver a José, al quien nunca pensó que podía ver alguna vez. Debemos dar gracias, hermanos. Debemos dar gracias por las bendiciones pasadas. Debemos mirar constantemente al pasado y ver y saber cómo Dios nos ha bendecido de muchas maneras a través del pasado. Ha puesto en nuestro camino bendiciones y las tenemos todavía. Los finales son para la gratitud. Los finales son para la gratitud. Y en el final de su vida, Israel está dando gracias a Dios. Está bendiciendo a Dios, está adorando a Dios, está diciéndole a su hijo y a sus nietos que toda su vida gira alrededor de Dios. Dios ha estado con él desde el principio hasta ahora, que son sus últimos momentos de vida, y está alabando y adorando al Dios de Abraham y de Isaac, al Dios de sus padres. Pero esto no nos excluye de las tristezas. El que Dios esté con nosotros, el que veamos hacia atrás las bendiciones, no excluye las tristezas que habrá también en nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos que Dios está en control de todo, cuando sabemos que Dios es el proveedor de todos,
Cuando sabemos que Dios es el soberano que tiene control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Aún los momentos más tristes y dolorosos, aún las pruebas más terribles, esas pruebas no nos amargarán. Podremos mirar al pasado y darle gracias al Señor. Podremos mirar y decir, gracias Señor. Gracias por lo que ha pasado en mi vida. Y esto es lo que hace Israel. Vean en el versículo siguiente. ¿Qué dice? Versículo 7. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. También recuerda ese momento triste, las tristezas. Y seguramente este es otro momento que nos toca el corazón. Está en la cama sentado Israel y está mirando a José cara a cara. Y está mirando a sus nietos, pero principalmente aquí está mirando a José. ¿A quién le recuerda a José? A su amada Raquel. A su amada Raquel, por la cual trabajó 7 años más, por la cual le parecieron tan cortos porque la amaba. Y esta amada Raquel murió en el parto de Benjamín cuando José era un niño todavía. Pero ahora puede mirar al pasado y quizás mirar a José le recuerda a Raquel. Alguna facción de la hermosura de Raquel tenía José también, porque era de buena apariencia. Este es un momento también muy especial. Al mirar a José recuerda a Raquel su amada y llora quizás al recordar cómo murió en otra casa, en la casa de pan, en la casa de pan que es Belén. En la casa de Dios, en Betel, se encuentra con Él. Es convertido. Adora al Dios de Abraham y de Isaac su padre. Y en la casa de pan, en Belén, en Efrata, allí sepulta a su amada Raquel. Y ahora puede ver al primogénito de Raquel, al primer nacido, a José, cara a cara. Y recordar la tristeza, pero esa tristeza ya no lo amarga. No ha sido una amargura profunda. Ahora lo puede ver hacia atrás y ser confortado y consolado por Dios. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a Dios en todas nuestras vidas, no quiere decir que no va a haber tristezas, no va a haber pruebas, no va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Los habrá, pero el Señor estará ahí con nosotros para consolarnos y para confortarnos en nuestras vidas, para fortalecernos y para que esas pruebas y esas amarguras y esas tristezas no amarguen nuestro corazón, sino que tengamos gratitud en medio de todo lo que pasa. Finalmente, como dice el pastor James Montgomery Boyce, comentarista bíblico y predicador que ya está con el Señor, dice: qué bendición ver la mano de Dios aún en las tristezas y que éstas sean cambiadas de amargura a bendición. Sí, cuando vemos a Dios en nuestras tristezas, estas son cambiadas de amargura a bendición. ¿Y qué estaba viendo Jacob frente a él en el lecho de muerte? Estaba viendo la bendición de Raquel. Su hijo José estaba ahí. Y también Benjamín, que vivía allí en Egipto juntamente con él. Y que en el otro capítulo va a dar una bendición también para él. Esto es algo hermoso. Cómo Dios puede cambiar aún nuestras tristezas en bendiciones, cuando lo vemos a Él como el centro de nuestras vidas, y este es el legado más grande que podemos dejar. Y en medio de lo que Israel está recordando, esto lo hace tener fuerza para lo que va a hacer, para el presente que le queda, quizás unas horas o días para partir de esta tierra como peregrino, pero él va a hacer algo. En el versículo 8 al versículo 11 dice: y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él
y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Fortaleza para las tareas presentes. Cuando Dios está en nuestras vidas y tenemos una perspectiva de que Dios controla todas nuestras vidas, podemos tener fuerza para las tareas que Él nos permite hacer hasta aún en los últimos momentos de nuestras vidas. ¿Qué hace Israel aquí? Tiene fuerzas para abrazar y besar a sus nietos. Acércalos a mí y los bendeciré. Los ojos estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a Él, les besó y les abrazó. Qué escena tan tremenda que nos toca también. Ver a este anciano de 147 años abrazar y besar a sus nietos. Esta es otra escena que nos quiebra el corazón, de saber este hombre en sus últimos momentos puede besar a sus nietos y puede abrazarlos. Y puede dar testimonio del Dios grandioso y glorioso que lo ha guardado durante toda su vida de su peregrinación. Recuerden que estos hijos nacieron en Egipto. Ellos no conocen Canaán. Y los va a bendecir y los va a amonestar para recordarles que no valoren tanto Egipto, que no valoren tanto la corte de Faraón, que hay algo más grandioso, que vale más que cualquier corte de Faraón y que cualquier riqueza de Egipto. Este es el Dios de Abraham y de Isaac. Las riquezas eternas que están en Cristo nuestro Salvador. También tiene fuerza para amonestarles y bendecirles. Y en el versículo 11 dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le ha hecho ver a la descendencia? ¿Ha sido José? No. ¿Ha sido Faraón? Tampoco. No ha sido él mismo. Ha sido Dios el que le ha hecho ver a José y a su descendencia. Inicia con Dios y termina con Dios. Siempre Dios en medio de toda su vida. Él da testimonio. Dios me apareció en Betel, en casa de luz, y ahora estoy a punto de morir y puedo ver a tus hijos, José. Dios me los ha hecho ver. Dios está aquí conmigo. Dios ha sido fiel. Y cuando estamos al final, en los finales son tiempos para darle gracias. Es un tiempo para regresar nuestra mente hacia el pasado y darle gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Mis hermanos de Casa de Esperanza y mis hermanos Ochoa, Vázquez, en este tiempo de partida de nuestra hermana, es tiempo para dar gracias al Señor. Es tiempo para dar gracias y voltear hacia el pasado y recordar las misericordias de Dios a través de la vida de su madre, de nuestra hermana en Cristo Jesús. De recordar las historias que nos platicaba de la mano de Dios sobre ella, sobre su vida, sobre su familia. Oh, cómo recordamos estas historias cuando se sentaba a la mesa de nuestra casa a platicarnos. Mis hijos se quedaban escuchándole. Era un tiempo hermoso para recordar la mano de Dios sobre su vida. Recuerdo cuando nos platicó una vez, cuando en un negocio que iniciaron de transporte, habían comprado un autobús o un transporte nuevo y lo robaron. Se lo robaron. Y tuvo que aprender y decir: gracias, Señor. Tú estás en control de todo. Tú sabes por qué ha pasado esto. Enséñanos. Se sometió, oró y dijo: Señor, está en tus manos. Nunca recuperaron ese camión, pero ella sabía que era parte de la disciplina amorosa de Dios sobre sus vidas. Algo les quería enseñar en medio de ese tiempo de frustración, de amargura, de queja, de decir: ¿por qué? ¿Por qué ahora que el negocio va progresando nos roban esto? Pero ella se sometió al Señor. Y en medio de todo entendió que era un llamado de Dios para sus vidas, que Dios estaba hablándoles amorosamente para llamarles a acercarse más a Él, para no estar completamente involucrados solamente en los negocios, sino primeramente el Señor. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido en gran manera.
Mi casa ha sido bendecida con el testimonio de nuestra hermana Esperanza, su caminar en Cristo, sus historias. Yo creo que nunca las olvidaremos. Mis hijos recuerdan esas historias. Y en este momento damos gracias al Señor por la fidelidad mostrada a través de su vida para nosotros también, y cómo fue de bendición. Cuántas veces se sentaba a nuestra mesa. Y la vamos a extrañar sentada a nuestra mesa, compartiendo los alimentos y compartiendo las historias de fe y también las historias de alegría, las historias jocosas que nos platicaba de las aventuras que Dios le permitió vivir desde que era una joven. Oh, la vamos a extrañar. Hermanos Ochoa, den gracias al Señor. Alaben al Señor. Regocíjense, hermanos. Regocíjense por la vida de una mujer que tocó muchos corazones, muchas vidas, que fue generosa, que compartía de sus bienes con otros, con el pobre, con el necesitado, que compartía el Evangelio de Cristo con los vecinos, con cualquiera que se encontrara. Estaba compartiendo del amor de Cristo. Su nombre era Esperanza, pero era el don de Dios. Llevar esperanza de Cristo a otros. Llevarles la esperanza eterna. Estamos tristes pero agradecidos al Señor por su vida. Oh, familia Ochoa, valoren el legado que Dios ha dejado en sus hijos, en sus nietos. El legado de una mujer piadosa, caminando hasta el fin de sus días con el Señor, encomendando su vida en sus manos. Mis hermanos, los finales son para la gratitud. Israel está a punto de morir y eleva gratitud al Señor, bendiciones, como Dios lo había salvado, como Dios lo había guardado y como Dios lo había fortalecido aún en los momentos de tristezas, como las que tuvo y como las que seguramente nosotros tendremos o hemos tenido. Pero Dios está ahí con nosotros. Nunca nos va a dejar. Él es un Dios fiel. Mis hermanos, necesitamos hombres y mujeres como esos, como Israel, como la hermana Esperanza y como otros. Muchos ancianos dicen, yo ya estoy anciano, ¿qué puedo hacer? No creo que sea útil en la vida de la iglesia. Claro, hermano, que es útil. Los ancianos en Cristo, los abuelos en Cristo, los padres en Cristo son útiles para la obra del Señor. Como dice el pastor James Montgomery Boyce, este pastor amado por mí también, y sus comentarios, dice: Israel había sido conquistado por Dios y por eso vio la vida desde la perspectiva de Dios. Es por eso que tuvo fuerzas para reunirse incluso en la vejez y apuntar a la nueva generación en la dirección correcta. Necesitamos a esos hombres y mujeres hoy. ¿Serás uno? Los necesitamos por el bien del Evangelio y por el bien de nuestros hijos, por el bien de la próxima generación. Necesitamos hombres y mujeres, ancianos valientes, que den testimonio que Dios ha estado con ellos desde que eran jóvenes y han visto la mano del Señor en sus vidas, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de pruebas terribles sobre sus vidas. Pero Dios ha sido fiel, que al final pueden decir: Dios ha estado conmigo, Él ha sido mi pastor, nunca me ha abandonado, Él ha sido fiel. Necesitamos hombres y mujeres así, mis hermanos. La iglesia de Cristo las necesita. Así que, hermano, no te dejes engañar por el enemigo de nuestras almas, que te dice que ya que estás en la vejez, ya no eres útil para el Evangelio de Cristo. Claro que eres útil. Claro que tu vida puede dar testimonio de Cristo a la nueva generación, a los hijos, a los nietos, si Dios te lo ha permitido tener. Y aún así, a la nueva generación en la vida de la iglesia, para que les hables y les des testimonio del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Israel, de tu Dios que te ha sostenido durante todos los años de tu peregrinación.
Oh, hermano, testifica y dale gracias. Damos gracias al Señor. Los finales son para la gratitud, son para darle gracias al Señor por sus misericordias, sus bendiciones, para elevar nuestros ojos y volver hacia el pasado y darle gracias a Dios por los padres, por los abuelos, por la generación pasada que ha sido un testimonio para nuestras vidas, para perseverar en la fe y para seguir a Cristo hasta el final de nuestros días. Necesitamos hombres y mujeres así. Dios nos está llamando. En segundo lugar, hermanos, basados en Génesis 48, no solo los finales son para la gratitud, también los comienzos son para la fe. Etapas terminan en nuestras vidas y damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer y ver su mano en nuestras vidas. Y nuevos comienzos inician, que debemos tomar con fe en el Señor, con confianza que Él nos sostendrá. De igual manera, en este tiempo, para la familia Ochoa, un final ha terminado en esta tierra, pero el Señor sigue con nuestra hermana y la tiene ya descansando en sus brazos. Hay un nuevo comienzo. Hermano Moisés, usted también tiene un nuevo comienzo, igual que nosotros como congregación. Vamos a extrañar a nuestra hermana. Vamos a extrañar sus risas, sus alegrías, su gozo, sus testimonios, su memorización de los versículos. Vamos a extrañar que era la primera en repetir el versículo de memoria. Aún a sus 77 años daba testimonio cada domingo que el versículo de memoria lo sabía completamente. Era la primera en dar testimonio. Vamos a extrañarla. Pero necesitamos comenzar ahora en fe. Nuevos comienzos para la familia Ochoa, para sus hijos, para sus nietos, para su esposo, para nosotros. Pero debemos iniciar esos comienzos en la fe en Cristo. Vamos a seguir adelante confiando en el Dios que sostuvo a nuestra hermana Esperanza hasta el fin de su vida y que nos va a sostener a nosotros también. Es el Dios que estuvo con Israel toda su peregrinación hasta el último aliento de su vida. Y en Génesis 48, versículo 12 al 16 dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Así termina la bendición para los hijos de José y José mismo. Yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Es un hombre de fe, y este nuevo comienzo requiere fe de José, requiere fe del nuevo pueblo que se quedará en Egipto, para recordar y no olvidar que ellos no son de Egipto,
que esa no es su nación. Aún con toda la riqueza y la opulencia que tenían, esa no era su tierra. Ese no eran los dioses de sus padres, de sus abuelos, de su tatarabuelo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, les había prometido una tierra en Canaán. Ahí los haría volver. Se necesita fe. Los finales son para la gratitud, pero los comienzos son para la fe. Y lo que hace aquí Jacob, o Israel ahora, porque el nombre de Israel es muy interesante, que inicia la historia con Jacob, mencionando a Jacob, y después, cuando vemos en los siguientes versículos, ahora es Israel, como Dios había transformado su nombre. En primer lugar, en versículo 12 al 16, vemos la bendición de Israel sobre sus hijos, sobre los hijos de José, Manasés y Efraín. Pero el Señor, en su misericordia y soberanía, hace que el abuelo cambie las manos y la derecha sea sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, poniendo preeminencia como primogénito a Efraín. La oración es hermosa, la oración al Dios de Abraham y de Isaac en versículo 12. Vean lo que dice, recordando otra vez y lo hemos leído. Los tomó. Entonces dice aquí en versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Qué preciosas palabras. El Dios de mis padres, Abraham e Isaac, que me mantiene hasta hoy, hasta este día. Otra vez, toda su vida ahora gira, no en torno a su astucia, a su prudencia, a su manera de salir adelante por sus propias fuerzas. Ahora todo gira en torno a Dios. Dios lo mantiene con vida hasta ese momento. El Dios de Abraham, de Isaac. Y dice, el ángel que me liberta de todo mal. Cristo mismo. El ángel de Jehová guardando la vida de Jacob a través de toda su peregrinación y sosteniendo su vida hasta el fin, que lo libró de muchos peligros, de engaños. Lo sacó de Padan Aram y lo trajo y lo libró de la ira de Esaú. Luchó con el ángel de Jehová y quedó humillado, quedó conquistado para siempre y fue llamado su nombre Israel. Un príncipe de Dios. Aquel que se somete a Dios, Dios lo transformó. Ahora Él va a bendecir a estos nietos con la bendición de Abraham, de Isaac y con el Dios que es el mismo Dios de Él. Va a pasar este legado a sus nietos. Aquí también vemos la adopción formal de los hijos de José como hijos de Israel. En el mismo versículo 16, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Ahí está, ellos se convertirían en parte de las tribus de Israel. Serían la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, como parte de esta adopción que Israel hace de los hijos de José. La doble porción, porque ahora José se convertirá en el primogénito de Israel, tomando el lugar de Rubén, que fue destituido por acostarse con la mujer de su padre. En versículo 16 también tenemos la bendición a la posteridad. Todo esto es por fe. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Israel está viendo estas cosas por fe y está transmitiendo un legado de fe a José y a sus nietos. El legado, hijos, nietos, sigan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, sigan al Dios que me ha guardado, al que me ha libertado, al Dios de José que lo ha sostenido hasta este día. No se conformen a los dioses de Egipto, a estos dioses falsos, a esta cultura pagana que no conoce al Dios verdadero. Por eso, como decíamos, necesitamos hombres y mujeres, ancianos, abuelos y padres que puedan pasar este legado de fe a la nueva generación. Los comienzos son para la fe y José necesitaba andar por fe y Efraín necesitaba caminar por fe y Manasés necesitaba caminar en la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de igual manera nosotros debemos caminar en fe cuando llega el momento
de un final. Y realmente, mis hermanos, los finales son casi diarios, casi a cada momento tenemos finales. Cuando iniciamos el día, ha terminado un final, el final de la noche, y es tiempo para darle gracias a Dios y para reconocer y caminar el día por fe. Cuando llega la noche que vamos a descansar, otra vez es tiempo para darle gracias a Dios por el día y para descansar en fe en la noche. Cada momento debemos tener fe y gratitud en nuestras vidas. Y cuando llega la muerte, cuando llega el momento de morir, tenemos que volver también y darle gracias al Señor por su bondad pasada y empezar a caminar por fe en lo que viene y dejar ese legado de fe a los que vienen detrás de nosotros. La bendición de Israel sobre Manasés y sobre Efraín es hermosa y es parte del plan misericordioso de Dios. Él va a bendecir a Efraín y Manasés. Y finalmente, los últimos versículos, versículo 21. Entonces Israel dijo a José: He aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Dios estará con vosotros. Y estas son las palabras también para la familia Ochoa y para toda la congregación. Dios está con nosotros. Él nos va a sostener. En medio de la separación y la tristeza, la alegría está mezclada con la tristeza. La separación de la muerte trae tristeza a nuestros corazones, pero al mismo tiempo alegría y gozo de saber que descansa en los brazos de nuestro Salvador, donde no hay dolor, ni llanto, ni más clamor. Eso ha pasado. Pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con la familia Ochoa en este momento para sostenerles. Él está con el hermano Moisés en su vida para sostenerle, a pesar de la ausencia de su amada esposa, por la cual estuvo unida en 55 años de matrimonio que Dios les dio. Hermano Moisés, Dios está con usted. Dios lo va a fortalecer. Dios lo va a confortar, para que usted pueda seguir siendo de bendición para sus nietos, para sus hijos, para la congregación y para otros muchos que puedan ser también tocados por su vida y su testimonio de fe. Hermanos, sigamos adelante en el Señor. El mayor legado que un hombre, una mujer, que un padre, que un abuelo pueda dejar es el legado de la fe en Cristo Jesús. Otra vez citando al pastor James Montgomery Boyce, leo lo siguiente: el mayor legado que cualquier hombre puede dejar a sus hijos es la fe inquebrantable en Dios y el recuerdo de un testimonio que dio a Dios toda la gloria y fue testigo de su fidelidad inmutable. Feliz es la vida que comienza y termina con Dios. Bienaventurado el testimonio que ve toda la vida desde esta perspectiva. La vida inicia con Dios y termina con Dios. Este es un testimonio tremendo y poderoso. Este legado vale más que una carrera universitaria, que cuentas en el banco o que cualquier otra cosa. El legado de la fe inquebrantable y el testimonio de la gloria a Dios en toda la vida es un legado que puede avanzar en generaciones por la gracia y misericordia del Señor. Damos gracias al Señor por el legado que ha dejado nuestra hermana Esperanza Vázquez de Ochoa. Un legado de fe, un legado de gratitud, un legado de esperanza en Cristo Jesús. Un legado de dar y de generosidad, de dar no solo lo material, sino lo eterno, de dar a Cristo a la vida de otros. Oh hermanos, oh familias, familia Ochoa, tienen un legado precioso. No lo dejen a un lado, tómenlo y sigan a Cristo. Nietos, tuvieron una abuela piadosa, sigan a Cristo, perseveren en Él, amen al Señor, al Dios de su abuela, pero que no llegue a ser solamente el Dios de su abuela, sino que un día llegue a ser su Dios, su Señor, su Salvador, y puedan seguirle hasta el fin como lo hizo ella, hasta el último aliento, descansando en un poderoso Salvador que tenemos.
Sigamos adelante por Cristo. Si tú no conoces al Señor, si tú no conoces al Dios vivo y verdadero, ¿en qué está centrada tu vida? Si no estás centrada en Dios, al final no tendrás esperanza. Yo te invito para que vengas a conocer a Cristo, al Dios vivo y verdadero, que lo puedes conocer a través del Salvador Jesucristo. Si tú has conocido al Señor y te has apartado de sus caminos, si algún día o a lo mejor tú naciste en un hogar cristiano o tuviste una abuela cristiana que te llevaba de pequeño a la iglesia, pero ahora estás lejos, viviendo perdidamente sin Cristo, trae la memoria a tu abuela, a tu tío, aquel que una vez te compartió del Señor, pero que ahora te has revelado y andas viviendo tu vida centrada en ti mismo o centrada en este mundo. Esa vida te llevará solo a la destrucción eterna. Ven a Cristo, conoce a Cristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que murió por los pecadores como nosotros para llevarnos a la vida eterna. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Si Dios te concedió tener una abuela, una madre, alguien, un hermano que un día te compartió del amor de Cristo, tráelo a la memoria. Vuelve y conoce a ese Dios, al Dios vivo y verdadero, a través de su palabra. Yo te aseguro que no te arrepentirás. No te estoy asegurando que no tendrás tristezas ni pruebas como peregrino en el camino celestial. Habrá pruebas y luchas y caídas y tentaciones y dolor. Pero quiero decirte que cuando Dios está en el centro, mirarás hacia atrás un día y no te amargarás. Dirás, gracias Señor. Gracias porque aún las pruebas más terribles en mi vida han sido para bien. Y ese es el testimonio de Israel, es mi testimonio y es el testimonio de muchos peregrinos a través de la historia. Dios es fiel. Dios nos ha sostenido hasta hoy. El Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sostenido hasta hoy. Sigamos adelante poniendo nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Ven a Cristo. Si tú no le conoces, busca una iglesia donde se predique del Señor. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y acércate a conocer al Dios que puede darte esperanza y que puedas entender que los finales son para darle gracias a Dios y los comienzos son para vivir por fe cada día. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quiera que estés. Vamos a orar. Oh Señor, estamos dándote gracias por tu misericordia, por darnos este testimonio de tu palabra primeramente a través de la vida de Israel. Pero también te damos gracias por el testimonio de nuestra hermana Esperanza Vázquez de Ochoa, por su testimonio de fe, de firmeza y de fidelidad hasta el fin de sus días. Gracias porque está en tu presencia. Gracias porque no sufre más. Pero ahora nosotros que nos quedamos para servir a otros. Somos peregrinos también. Nos quedamos para ayudar y servir a otros peregrinos. Fortalece la fe nuestra y fortalece la fe y trae consuelo eterno a los corazones de la familia Ochoa. Levanta una generación piadosa que aprecien el legado de su abuela para seguir a Cristo hasta el fin de sus días. Hoy, si tú me escuchas y no conoces a Cristo, oro para que Dios abra tu corazón como el de Lidia y puedas escuchar las palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo que dicen, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oh Señor, si hay alguna escucha que no te conoce, abre su corazón para que conozca al Cristo de gloria, al Dios vivo y verdadero, y pueda rendirse ante tus pies. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder haber compartido con ustedes. Hasta luego, mis hermanos. Bendiciones.